para orar en el Espíritu. Voy a arrancar directamente, sin introducción, sin nada. Vamos a arrancar con esto porque es mucho lo que hay que decir. Para orar en el Espíritu necesito entender primeramente que no puedo involucrar mis emociones. Mire, no se puede ser emocional para orar, porque va a haber días donde tu alma va a querer orar y van a haber días donde tu alma no va a querer orar. Entonces, si yo soy emocional para la oración, me va a suceder que voy a ser inestable, porque el alma emocional es inestable. Si yo quiero tener una oración en el Espíritu, necesito evitar involucrar mis emociones en la oración. A veces es inevitable, pero que eso no gobierne tu comunión con Dios, que eso no gobierne tu tiempo de orar y de hablar con Dios. El segundo punto, necesitamos evitar retener cargas, preocupaciones, dolores, angustia, todo lo que provoca depresión. Nuestra alma no fue creada para llevar cargas. Entonces, tenemos un alma que cuando usted o yo la cargamos mucho emocionalmente, nos estresamos, algunos nos deprimimos, algunos nos angustiamos. ¿Por qué? Porque es como una mochila pesada que está sobre nosotros y que no nos permite ser felices, no nos permite vivir la libertad que Cristo nos dio en la cruz. Amén. Necesitamos disfrutar la libertad. Entonces, tenemos que evitar que nuestra alma esté cargada con cargas emocionales, preocupaciones, angustias, dolores, malos ratos. Usted no puede orar estresado, porque el estrés va a condicionar su alma al momento en que usted quiera orar. Pero si usted tiene una oración en el Espíritu, usted se va a dar cuenta que cuando usted comienza a orar, esa carga comienza a irse. Parece que te están sacando kilos y kilos de la espalda. ¿Por qué? Porque mientras más estás orando, más Dios está liberando toda tu vida emocional. Entonces, la oración, hermanos, en el Espíritu, no podemos hacerla con cargas o preocupaciones. El tercer punto es que necesitamos evitar conectar nuestros oídos a lo que dice las tinieblas, a lo que dice el sistema. Nuestros oídos tienen que estar conectados a Dios. Si usted conecta sus oídos a los temores internos de su corazón, entonces usted siempre va a estar escuchando lo malo. Siempre usted va a estar escuchando el pesimismo. Sus oídos están abiertos para que te diga alguien: las cosas van mal, las cosas van a ir peor. Y mis oídos capturan eso y lo creen. Pero cuando usted conecta sus oídos a Dios, la Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces usted comienza a conectar su oído a la palabra de Dios. Y cuando usted conecta el oído a la palabra de Dios, usted comienza a orar lo que la Biblia dice. Usted ya no está orando el diagnóstico que te dieron, porque si usted conecta sus oídos al diagnóstico que le dieron, entonces usted no puede creer por un milagro, usted no puede creer por sanidad, usted no puede creer por libertad, porque usted conectó sus oídos al diagnóstico que le dijo lo que usted cree que tiene o que padece o que está en usted. Pero cuando usted conecta sus oídos a Dios, usted sabe que Dios puede liberarlo, que Dios puede sanarlo, y que Dios, hermanos, es el que habla a través de las Escrituras y cumple en nosotros lo que Él ha dicho. Es una cuestión de fe. Yo puedo creer al que me dice desgracia, aquel que me está pronosticando desgracia, o puedo creerle al que me dice que voy a vencer. Entonces la fe va a conectar mis oídos y entiendo que voy a recibir aquello que creo. La fe en usted es como un imán que atrae aquello que usted cree. Si usted cree en la respuesta de Dios, tu fe atrae la respuesta de Dios. Si usted cree en la desgracia que le están diciendo, tu fe atrae
esa desgracia. Entonces, la fe conecta nuestros oídos. ¿Sabe por qué nuestra realidad no cambia? Porque nuestros oídos están conectados a la misma fuente. No hemos cambiado la fuente que nos habla. Pero cuando cambiamos la fuente que conecta nuestros oídos, comenzamos a recibir diferentes respuestas. La realidad cambia. Amén. El número 5, necesitamos no ceder a los ámbitos de venganza que hay en las tinieblas, en la oscuridad. Hay gente que tiene tanto temor que dice: yo no me meto con el diablo para que el diablo no se meta conmigo. No me meto con los brujos para que el brujo no se meta conmigo. No quieren meterse en líos. Gente prudente, podríamos decir, o gente cobarde, según la convicción que hay en tu corazón. Si Dios es con nosotros, la Biblia dice: ¿quién es contra nosotros? Hermanos, no existe nada ni nadie que pueda vencer a alguien que cree en este Dios todopoderoso. Por eso cuando usted ora, usted no puede conectar sus oídos a las amenazas del diablo, o a las amenazas del brujo, o a las amenazas de aquel que te quiere maldecir. Usted conecta sus oídos a Dios. Y la Biblia dice: no se ha creado el arma que pueda destruirte. Dios dice: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante en tu contra, porque esa es la herencia de los santos, ha dicho el Señor. Entonces es tan importante que usted sepa la autoridad que tiene, porque en esa autoridad usted declara la palabra. Cuando vamos a orar en el Espíritu, no podemos tener temor de las amenazas de las tinieblas. Amenazas de venganza, amenazas de que te va a pasar esto, no te metas en lío. No, usted es más que vencedor. Usted tiene un Dios que le dice: cree, es por medio de tu fe. Pero si vos crees, me estás dando la legalidad para que yo intervenga. La Biblia dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Que no te intimiden las tinieblas, te defiende el Señor. Número 6, no debemos movernos en ilegalidades. Si nosotros vamos a orar una oración en el Espíritu, procuremos no movernos en ámbitos ilegales. La iglesia no puede vencer aquello que consume. Entonces, si yo estoy con ilegalidades, si yo consumo y practico cosas que tienen que ver con el pecado, va a ser muy difícil que yo me ponga a orar en contra de eso y pueda vencerlo. ¿Por qué? Porque la legalidad está en lo que yo consumo y en lo que yo practico. ¿Alguien puede decir amén? Entonces, si vamos a orar en el Espíritu, necesitamos comenzar la oración en un genuino arrepentimiento. Antes de que usted se ponga a orar, arrepiéntase. Hermanos, antes de que yo me ponga a orar, tengo que arrepentirme genuinamente, porque eso es lo único que nos vuelve legales delante del Señor. Si yo no me arrepiento, entonces estoy en una práctica y tengo ilegalidad, y el enemigo entonces va a creer que puede vencerme. Pero si yo me arrepiento, la Biblia dice, alguien lo dijo acá o alguien lo dijo en algún momento en la reunión: si nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Si hubiéramos pecado, abogado tenemos a Jesús el Cristo. Entonces es bien importante saber que podemos arrepentirnos para movernos en legalidad al momento de orar. Entonces, número 7, para orar en el Espíritu necesitamos evitar todo tipo de soberbia, todo tipo de altivez. Necesitamos evitar todo tipo de situación que pueda encumbrar mi mente en algún lugar. Usted en el Espíritu va a orar en humildad. Por eso usted se arrepiente. Usted va a orar en humillación. La Escritura testifica: si se humillare mi pueblo sobre cual mi nombre es invocado, entonces yo oiré desde los cielos, sanaré su tierra. Si se humillar, entonces una oración en el Espíritu tiene que llevarnos a la humillación. Aleluya. Recuerde usted que leímos Zacarías 12, versículo 10.
Oramos porque fue derramado sobre usted y sobre mí el espíritu de oración. En Zacarías 12:10 dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Entonces, ¿por qué tenemos que orar? Porque es parte de la administración espiritual. Cuando usted ora, usted está renunciando a sus ámbitos carnales. Por eso no le podemos permitir al alma que gobierne nuestra oración. No le podemos permitir a las emociones, a los problemas, a las tinieblas, a las amenazas, al pecado. No le podemos permitir a nadie que gobierne nuestra oración, porque tenemos el espíritu de oración que fue derramado sobre nosotros. Entonces usted tiene que tomar el tiempo de oración como algo tan importante que nada ni nadie puede interferir o distraer o interrumpir o gobernar, sino que usted está alineado directamente al Señor para que el espíritu de oración pueda fluir a través de usted. ¿Alguien dice amén? Amén. Oramos porque es un mandamiento apostólico. Los apóstoles nos instan a orar, y entonces es importante. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 dice: orad sin cesar. ¿Esto qué significa? Una oración continua, una oración todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. La oración continua, la oración que no cesa, es que usted en la mañana está conectado a Dios, está alineado a Dios. En la tarde está alineado a Dios. En la noche está alineado a Dios. Usted está durmiendo, pero su espíritu está conectado a Dios. Entonces eso es que sin cesar el río del espíritu está fluyendo en oración. Aleluya. Tengamos en cuenta que a veces usted va a orar. ¿Por qué? Porque está fluyendo el espíritu de oración y usted no va a decir ninguna palabra, porque es en el espíritu. Hermanos, ¿saben por qué nos cansamos? Porque venimos con cargas y nos cuesta orar y decimos: ¿cuánto tengo que orar? ¿Cuánto tiempo? Escuchamos a gente que dice: yo oro 4 horas, y uno dice: uy, ojalá yo pudiera orar 4 horas. Y el otro que dice: yo oro 8 horas y por eso, hermanos, la gente dice: por eso Dios me usa. Y uno dice: bueno, entonces a mí Dios no me va a usar porque no oro tanto. Sin embargo, cuando usted entiende que hay un río que está fluyendo, no se trata de las horas que usted esté con los ojos cerrados hablando cosas, sino de la comunión que usted tiene con Dios, donde el Espíritu está todo el tiempo 24/7 fluyendo para el Señor. Hermanos, Apocalipsis 9 versículo 20: los otros hombres no fueron muertos con las plagas de los ángeles, pero ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, no pueden oír, ni pueden andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Mire, ¿por qué dice esto la palabra? Porque había venido plaga de muerte que había matado a un montón de seres humanos. Pero algunos seres humanos que quedaron vivos, dice, ni siquiera se arrepintieron. Esos que quedaron vivos no pudieron arrepentirse. ¿Por qué? Porque siguieron con las obras de sus manos. No dejaron de adorar a los demonios. ¿Qué es adorar a los demonios? Adorar imágenes. Imágenes de oro, imágenes de plata, imágenes de bronce, imágenes de piedra, imágenes de madera o de yeso o de lo que sea. Cuando usted y yo nos ponemos a adorar un muñeco, tenga el nombre que tenga, de lo que sea, eso es idolatría. Eso no puede responderte. No podés poner tu vida de oración a un ídolo. No podés poner tu vida de oración espiritual a la idolatría, porque eso no puede responderte. La Biblia dice que aunque a los muñequitos le hagan ojos, no pueden ver. Aunque esos muñecos tengan oído, no pueden oírte. No pueden andar, no se pueden mover, no pueden actuar.
para darte respuesta. Sin embargo, hermanos, usted tiene un Dios que puede ver, que puede oír, que puede moverse. Entonces, aunque esta gente no se arrepintió de la idolatría y de orarle a esos dioses paganos, a esos ídolos que son muñecos creados por hombres, usted y yo nos atrevemos a orar a un Dios que tiene oídos y puede oírnos. Entonces, ¿por qué oramos a Dios? Porque aunque Dios es invisible, Dios puede oírte. Oramos porque Dios habla. No solo tenemos un Dios que escucha, sino que tenemos un Dios que habla. Y es en el momento en que usted está orando que Dios viene y te habla a tu corazón. Dios viene y te habla a tu pensamiento. Dios viene y te habla a veces hasta con voz audible. En Hechos capítulo 11 versículo 5 dice: estaba yo en la ciudad de Jope orando. Cuando usted ora, Dios puede hablarte. Hermanos, cuando este hombre tuvo esta experiencia, aunque parece que estaba desmayado, Dios le dijo: mira lo que hay ahí, mata y come. Y este hombre dijo: no, yo no puedo matar y comer porque eso es animal inmundo. Y la voz le respondió y le dijo: no llames inmundo a lo que yo he limpiado, mata y come. 3 veces la misma experiencia. Pero ¿a qué vamos con todo esto? Que tanto Pedro como Cornelio, que es el otro que también tiene la misma experiencia, que viene un ángel y le habla, los dos tenían vida de oración. Cornelio tenía vida de oración y Pedro tenía vida de oración. Y dice: estando orando, entré en un éxtasis, casi me desmayé y tuve una visión. El otro dice: estando orando yo, vino un ángel y me dijo: tus ofrendas, tus limosnas y tu oración ha subido delante, por eso yo he venido. Vas a enviar a llamar a Pedro, el mismo que estaba orando en otro lado. Hermanos, la oración nos conecta. La oración nos conecta, no importa el lugar geográfico, no importa el punto geográfico donde se encuentre gente orando. La oración nos conecta al propósito de Dios. La oración nos conecta al propósito eterno, al propósito divino. Hermanos, donde usted 2 o 3 unidos en oración, Dios está manifestando gobierno sobre ese lugar, sobre esa ciudad, porque tenemos un Dios que habla mediante la oración. Oramos porque Dios ama el tiempo de comunión en la oración. El Salmo 25 versículo 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. A ellos hará conocer su pacto. Cuando usted ve en ámbitos espirituales todo lo que Dios moviliza en cada enseñanza, en cada cosa que nosotros hacemos acá adentro, cada cosa que representa, cada canción que declaramos, cada proclama que mis hermanos dicen a través de los micrófonos, usted se da cuenta cómo el movimiento del Espíritu está obrando a favor del reino de Dios en la ciudad. Es el movimiento del Espíritu. Usted no tiene que preocuparse por otra cosa. Porque los demonios también creen y también tiemblan. Los demonios también saben a dónde está la autoridad de Dios. Hermanos, si el diablo quisiera burlarse de la iglesia, tiene que enfrentar todo lo que Dios derrama como revelación, como luz, como entendimiento, como una iglesia sin velos. Entonces el diablo dice: a ellos no los puedo engañar, de ellos no me puedo burlar, a ellos no los puedo desafiar. ¿Por qué? Porque tienen una vida de comunión, y en la vida de comunión Dios le está revelando lo que tienen que hacer. Ellos van un paso adelante, ellos están adelantados a las situaciones. El diablo, hermanos, sabe cuando usted y yo tenemos comunión por medio de la oración. Entonces oramos porque entendemos lo que dice el Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Todo lo que usted conoce depende de su comunión y de su vida de oración con Dios. Pero todo lo que usted va a conocer depende de su comunión y de su vida de oración con Dios.
a ellos hará conocer su pacto. En esa comunión y en esa vida de oración, Dios está esperándote para revelarte más de Él. Por eso no puede haber nada más importante que eso. Por eso no puede haber algo que interrumpa eso. Por eso no puede haber algo que se interponga en eso, porque es tu comunión con Él. Y ahí es donde Él viene y te habla y te dice: hijo, esto es lo que tienes que hacer. Ahí viene el Señor y te dice: hija, esto es lo que tienes que hacer. Hermanos, no se preocupe por lo que nuestra mente cree, sino por tener comunión con Dios, porque ahí se revela el Señor y ahí el Señor revela su pacto. Primera de Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fuiste llamado a comunión. Fuiste llamado a tener comunión. Tu vida de oración es por causa del entendimiento de que fui llamado para tener comunión. Imagínense que Dios Él ama la comunión en lo íntimo con sus hijos. Y usted entiende que ese es un llamado. La oración es un espíritu derramado en mí, pero la comunión es que yo entienda un llamado. ¿Cuál es el llamado? Fui llamado a tener comunión con Jesús, el Cristo. Pero yo no puedo decir únicamente fui llamado a tener comunión, sino que tengo que actuar, tengo que movilizarme, tengo que vivir, experimentar, manifestar esa comunión. Es imposible que alguien diga: fui llamado a tener comunión, y no ora durante todo el día. Es imposible. No cuadra una cosa con la otra, no encaja, a no ser que usted tenga una comunión donde usted esté todo el tiempo hablando con Dios, donde usted todo el tiempo escuchando a Dios, donde esté todo el tiempo en comunión con Dios. Entonces ahí usted se da cuenta que fue llamado a tener comunión. Oramos porque somos hijos de Dios y el Espíritu Santo es nuestra guía. Usted no depende del pronóstico de nadie. El Espíritu Santo es el que te guía. Amén. Romanos capítulo 8 versículo 14. ¿Por qué usted y yo podemos orar y tenemos confianza? Porque somos hijos y recibimos la guía del Espíritu Santo. Dios comienza a guiar tu vida diaria. Y si usted ora todos los días el Espíritu Santo le va a hablar. Dice Romanos 8:14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Si no te guía el Espíritu de Dios, entonces ¿qué espíritu te guía? Si no es el Espíritu de Dios el que te guía, otro espíritu puede tomar ese lugar. Entonces empezamos a escuchar, nuestros oídos comienzan a escuchar otras cosas y no es lo que el Espíritu quiere decirnos. Ahora, los que son hijos de Dios entienden que son guiados por el Espíritu de Dios. Para recibir la guía del Espíritu de Dios y nuestra identidad de hijos o hijas de Dios, vamos a tiempos de oración, vamos a tiempos de comunión. Solo para repasar, cuando usted está orando, hermanos, oramos porque entendemos que hay una habilitación del Espíritu y comienza a fluir ríos espirituales, ríos de su interior. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. Cuando usted se pone a orar, usted quizás ni se da cuenta, pero de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, anímese a tener este tiempo de comunión, porque cuando oramos fluyen los ríos del Espíritu. Oramos porque somos protegidos, guardados en el Señor. La mano de Dios guarda a gente que tiene tiempos de oración, vida de comunión. Lucas 21:36 dice el Señor Jesús: velad pues en todo tiempo,
Velad pues en todo tiempo. ¿Cómo yo puedo velar en todo tiempo? Orando. Hermano, no es tan difícil lo que le estoy preguntando. Velad en todo el tiempo. ¿Cómo? Orando. ¿Por qué tengo que estar orando? Para que seáis dignos, que seáis tomados por dignos de escapar de todas las cosas malas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Alguien que no tiene vida de comunión, vida de oración, no puede permanecer de pie delante de Cristo. Y el Señor dice: ustedes velen. Pero ¿cuál es la manera de orar? ¿Cuál es la manera de velar, de estar atentos? Orar todo el tiempo, que ustedes sean tenidos por digno. Entonces este Dios que te pide orar te está beneficiando en que Él mismo te va a proteger, Él mismo te va a guardar. O sea, usted ni siquiera tiene que pedir eso. Ni siquiera tiene que pedir: guárdame, Señor, cuídame, Señor, que no me pase nada, Señor. No, porque usted sabe que en su vida de comunión usted va a ser tomado como digno de ser protegido por Dios. El Señor guarda a la gente que tiene comunión con Él. Aleluya. Alguien que diga amén a eso. Juan 15:3. Oramos porque usted y yo tenemos la expresión de una naturaleza en ese tiempo de oración. Cada vez que usted y yo nos ponemos a orar, no solo se brota de nosotros ríos de agua viva, sino una naturaleza espiritual. Todo el ambiente, todo el lugar donde un hijo o una hija de Dios se pone a orar, queda bajo el gobierno de una naturaleza. Usted puede estar aún en el peor lugar, en el lugar más oscuro, en el lugar donde hay más pecado de toda la ciudad, y donde hay un justo orando en un lugar, toda la atmósfera se llena de una naturaleza, la naturaleza de Cristo. Por eso usted en confianza ora. Dice Juan 15:3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí y yo permanezco en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Aleluya. Mateo 7:18 dice: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos. Entonces, cada vez que oramos, hay una naturaleza que se está expresando. Hay una naturaleza que invade todo el lugar. Por eso hay gente que te va a pedir que ores, y usted no se sienta en menos. Cuando alguien le diga: ¿podés orar en mi casa?, usted no empieza a decir: ¿y qué voy a decir? ¿Y qué palabra voy a usar? ¿Y de dónde? Porque alguien no viene ya a ayudarme a orar. No, porque todo lo que está en usted como naturaleza de Cristo se va a impartir en el ambiente, en las personas que estén escuchando. Hermanos, el cielo y la tierra se van a unir en esa casa donde hay un hijo o una hija de Dios dispuesto a orar. Porque no se trata de mi capacidad, se trata de lo que Dios quiere hacer sobre esa familia, sobre ese hogar, en esa ciudad. Entonces, hermanos, anímese a orar. Oramos porque se va a manifestar el acuerdo a través de la fe. Dice Amós 3, versículo 3: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Dice Mateo 18, versículo 19: otra vez os digo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, si dos o tres de ustedes se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué oramos? ¿Por qué nos unimos a orar? Porque la fe manifiesta un acuerdo. Aleluya. Manifestamos el acuerdo de la fe, no solamente con mi hermano y nos ponemos de acuerdo para orar, sino estamos de acuerdo con el Dios que nos está llamando a orar. Hermanos, la oración manifiesta un acuerdo con un Dios que dice: oren, pidan, se les va a conceder. Muchas veces usted me va a escuchar orar de esta manera, diciéndole al Señor: nos ponemos de acuerdo, unimos nuestra fe. Nos unimos, ¿por qué? Porque hay autoridad en el acuerdo cuando se trata del propósito de Dios. Amén. Oramos porque
en la oración ejercemos la autoridad espiritual. Es mediante la oración que la autoridad espiritual puede fluir, así como fluye el río, así como fluye la naturaleza, así como fluyen los dones, así como fluye el Espíritu Santo. Todo fluye de usted, también fluye de usted la autoridad. ¿Sabe por qué el diablo sabe que usted tiene autoridad? Porque cuando usted ora, de usted sale autoridad, aunque usted a veces ni se da cuenta. Por eso el diablo no quiere que usted ore. Si hay alguien que no quiere que ores, es el diablo. Al diablo le molesta que usted ore. Dice, no, que se callen, que dejen de orar, que no se animen, que se crean imperfectos, que se crean que son pecadores, que no tienen autoridad, que no tienen autoridad moral para orar, que crean todas las mentiras. Envía un montón de demonios a hablarles mentiras para que ellos no oren. Pero cuando usted ora, usted está ejerciendo una autoridad espiritual que está por encima de toda realidad natural. Es la autoridad espiritual que nos da nuestro Dios. Es la autoridad que es Cristo, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Ningún principado, ninguna potestad, ningún gobierno de tinieblas, ningún demonio, ningún brujo, ningún nada puede levantarse contra alguien que está orando en la autoridad espiritual que es Cristo. Aleluya. Ore, 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 porque la autoridad espiritual, hermanos, va a fluir a través de usted. Aleluya. Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Vino a Juan orando. Le pidió a Juan que lo bautice orando. Cuando estaba sumergido en el Espíritu, nuestro Señor estaba orando. Y estando orando hubo una experiencia. Estando en oración, estando en esa comunión, estando ahí, hubo una experiencia. ¿Cuál es la experiencia? El cielo se abrió. La oración de Jesús abrió los cielos. Y nadie puede cerrarlos sobre tu vida. Por eso usted tiene la autoridad de orar, porque usted ya tiene los cielos abiertos. Usted no tiene que orar para que se abran los cielos, porque usted ya tiene los cielos abiertos. Ya oró Jesús y los cielos se abrieron y la voz del Padre se escuchó. Y los cielos quedaron abiertos para escuchar tu voz. Los cielos están abiertos para escucharte. Dios dice, yo he dejado los cielos abiertos para escucharte. Jesús se fue a bautizar y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo en forma corporal, como si fuera paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aleluya. La oración de Jesús que abrió los cielos, hermanos, es la oración que hoy está fluyendo adentro tuyo. Esa oración que fluye de adentro tuyo no puede tener cielos cerrados. Es imposible que haya cielos cerrados cuando el que está adentro ya abrió los cielos y ya vino el Espíritu Santo y ya se escuchó al Padre decir, este es mi Hijo amado. Alguien que entienda eso. Aleluya. Aleluya. Por eso alguien que tiene el Espíritu Santo y tiene la vida de Cristo no puede cantar para que se abran los cielos, porque entendemos que los cielos ya fueron abiertos por Cristo. La Biblia dice que Él traspasó los cielos. Entonces, si yo estoy diciendo, ábreme los cielos, Señor, es que estoy entendiendo que los cielos se cerraron y que la voz que yo tengo, la oración que yo tengo, ni siquiera puede abrir los cielos. Y si tengo un poco más de confianza, digo, bueno, Señor, en el nombre de Jesús, que se abran los cielos. Hermanos, los cielos ya estuvieron abiertos. Desde que Jesús oró, se abrieron los cielos. Y toda persona que tiene el Espíritu Santo tiene los cielos abiertos.
Y toda persona que tiene la voz de Jesús tiene los cielos abiertos. Y toda persona que escucha la voz del Padre tiene los cielos abiertos. Hermanos, es imposible que usted no escuche hablar a Dios, porque Cristo ya abrió los cielos para nosotros. Alguien que diga amén. Oramos porque es necesario tomar decisiones alineadas, correctas, decisiones acertadas. Entonces en la oración es donde Dios te va a hablar y te va a decir qué tenés que decidir. Es en la oración donde Dios te va a decir qué vas a hacer de tu vida. ¿Cuánta gente toma decisiones sin orar, sin preguntar al Señor? ¿Cuánta gente toma decisiones por el impulso de su corazón y ni siquiera preguntó al Padre cuál es tu voluntad? Pero cuando usted y yo oramos en busca de la voluntad de Dios, todas nuestras decisiones serán correctas y acertadas. Amén. Todas tus decisiones van a ser correctas y van a ser acertadas. Lucas 6:12. En aquellos días Jesús, Él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Versículo 13. Y cuando era de día, Él llamó a los discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. El Señor dijo: yo voy a buscar un equipo para que trabaje conmigo, pero antes tengo que tener un tiempo de oración con mi Padre. Voy a ir al monte, me voy a pasar la noche orando para que cuando venga del monte pueda elegir correctamente. Hermanos, hasta Judas fue elegido correctamente. El que iba a traicionar, el que iba a hacer todo lo que hizo, tenía que ser elegido correctamente. Cuando usted tiene vida de oración, vida de comunión, hasta los que te van a traicionar están elegidos correctamente. Nada se le escapa a Dios. Nada se le escapa al Señor. No es que, cómo le erré, cómo fallé, cómo me equivoqué, cómo me decepcionaste, cómo me defraudaste. A Dios no se le escapa. Poné tu matrimonio en oración. Si no estás seguro de tu esposo o de tu esposa, ponelo en oración, porque las cosas en oración están siendo sostenidas por una voluntad, y todo lo que usted decide para el matrimonio es por causa de lo que usted oró. No hubiera tanto divorcio si hubiera vida de oración. Aleluya. Yo no sé si usted siente que Dios le está hablando, pero es tan importante lo que Dios está diciéndonos. Oramos porque se activan ámbitos de liberación. Cada vez que usted comienza a orar, los ámbitos de liberación comienzan a inundar todo el ambiente. Hay gente que no puede resistir eso. Por eso usted no puede condenar ni puede acusar, porque hay gente, hermanos, que internamente están siendo confrontados por el ámbito de liberación que desata la palabra, el ámbito de confrontación que desata la palabra. Hay gente que se siente tan confrontado, se siente tan ofendido, se enoja tanto que no sabe por qué está enojado en una reunión como esta. Es el espíritu de la palabra, el espíritu de Dios que está confrontando el ser interior, el pecado, el viejo hombre. Está confrontando la estructura, está confrontando la oscuridad, los demonios. El Espíritu Santo está confrontando la vida de la gente. Entonces la gente siente que hay ámbitos de liberación que lo están echando fuera, que le están diciendo: tenés que irte de este lugar. Al diablo no le gusta que una iglesia de oración comience a desatar ámbitos de liberación, porque si eso ocurre, él se tiene que ir de la vida de las personas que tiene cautivas, que son prisioneras de él, que están bajo maldición, que están bajo oscuridad, que están bajo tinieblas. Hechos capítulo 16, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, estos dos hombres, tanto Pablo como Silas, habían sido azotados durante todo el día, estaban destruidos, lastimados, pero a la medianoche se pusieron a orar. A la medianoche se pusieron a orar. Por eso la oración en el Espíritu no depende del alma. ¿Quién va a tener ganas de orar cuando le pegaron todo el día?
¿Quién va a tener ganas de orar cuando los lastimaron la espalda todo el día? Estaban prisioneros, estaban cautivos, estaban en una cárcel. ¿Quién va a tener ganas de orar cuando el enemigo se había burlado de ellos durante todo el día? Pero llegó la medianoche y ellos dijeron: vamos a orar. Orando, Pablo y Silas comenzaron a cantar himnos a Dios. No solo se pusieron a orar, se pusieron a cantar. Los ríos comenzaron a fluir. La gracia comenzó a fluir. El Espíritu comenzó a fluir. La liberación comenzó a fluir. La libertad comenzó a fluir en dos personas que estaban presas, lastimadas, orando y adorando, cantando himnos. Los demás presos comenzaron a oír eso. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pero ahí salta la soberbia. ¿Quién dice que yo estoy encadenado? Y ya todo lo que era de humildad sonaba. Los que estaban escuchando ni siquiera sabían que la liberación era para ellos. Ni siquiera sabían que las cadenas que se iban a cortar eran las que tenían ellos. Las puertas de todos se abrieron. Levante su mano derecha al cielo, porque esto es tan profético. Reciba esta palabra. La oración del Espíritu abrirá las puertas necesarias delante de tu vida. No hay puerta que el diablo pueda mantener cerrada. Cuando hay oración en el Espíritu, las puertas se abrirán. Las puertas se abrirán. Dios dice esta noche proféticamente para usted: no te preocupes por las prisiones, por las cadenas o por las puertas que parecen que están cerradas, porque por medio de la oración voy a impartir ámbitos de liberación, y las puertas de todos se abrirán y las cadenas de todos se soltarán, y Dios será glorificado en nuestras vidas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay libertad en el Espíritu. ¡Oh! El último punto es que oramos porque usted y yo edificamos la vida espiritual en lo corporativo mediante la oración. Cuando alguien le dice a usted acérquese a su hermano para orar, es la edificación. Usted es un edificador. Estamos edificándonos unos a otros. Entonces es muy importante orar, porque en la oración está la edificación. Judas capítulo 1 versículo 20. En esa oración que emana de usted, que sale de usted, se edifica la vida de los demás. Dice Judas 1:20: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dios siempre se le anticipó al diablo. Nunca el diablo le ganó o se anticipó a Dios. Dios siempre estuvo un paso adelante. Y todos los que tienen el Espíritu Santo se van a anticipar y se van a adelantar a muchas cosas. El diablo no podrá atraparte. El diablo no podrá encarcelarte. El diablo no va a poder ponerte cadenas. El diablo no va a poder cerrarte puertas, porque el Espíritu que está en tu vida, el Espíritu de la oración, a través del Espíritu Santo te anticipa todas las cosas. Así como usted está en reverencia, póngase en pie.
con la misma reverencia, con el mismo respeto. Esas oraciones que parece que Dios no te escucha. Esas oraciones que parece que Dios estaba distraído y no te prestó atención. Pronto van a recibir respuestas. Cuando la oración es en el Espíritu, no requiere ni depende de ningún don, solo del Espíritu Santo. Y si se habilitan los dones, es porque la gracia es multiforme y ha sido repartida en el cuerpo. Pero no depende de esos dones. Es por la autoridad de un Dios que te está diciendo: solo declara la palabra. Espíritu Santo, Espíritu Santo, cuántas cosas está recuperando el cuerpo de Cristo a través de la oración. Cuántas cosas estamos recuperando como vida a través de la oración. El diablo nos ha hecho creer que no podemos orar, pero tú, Señor, nos estás llamando a declarar la palabra. Levante sus manos, hermano. Levante su mano ahí en su lugar. Oh, aleluya. Bien lo decía la pastora María Esther, que muchas cosas que pedimos ya las tenemos. El Espíritu Santo está sobre nosotros, pero tiene que haber una activación. Tiene que haber una activación en tu interior. Tenés que ser encendido por el Espíritu Santo. Tiene que venir el fuego y encenderte. Ese Espíritu Santo que está dentro tuyo está sediento de una vida de oración. El Espíritu Santo que está dentro tuyo está sediento de una vida de fe, que se anime a declarar las cosas que no son como si fuesen. Que se anime a decir lo que parece imposible. Que se anime a decir lo que parece que no va a suceder, pero por la fe y por el Espíritu de Dios sucede. Haramayasa. En el nombre de Jesús, quebrantamos toda maldición de Satanás sobre la vida de las personas, en los huesos, en la sangre, en los órganos del cuerpo, en la mente. En el nombre de Jesús, por la autoridad de Cristo, echamos fuera todo espíritu que está pactado, todo pacto que se esconde en la genética, en los huesos, en el cuerpo, en el alma, en las heridas, en los traumas. En el nombre de Jesús lo echamos fuera, lo echamos fuera. Toda cadena se rompe, toda prisión se cae, los cimientos tiemblan, los cimientos tiemblan, tu cárcel tiembla, porque Dios es tu libertador. Aleluya. No existe maldición del diablo que pueda retener a un hijo, a una hija de Dios que cree en el poder de Cristo para orar, para declarar poder y autoridad. Derramanda rama kanda rabasaya
Todo espíritu de temor, abandona los pensamientos. Todo espíritu de amenaza, abandona los pensamientos. Toda boca mentirosa, todo espíritu de amenaza, de intimidación, todo espíritu de temor, ahora lo enmudecemos. Cortamos toda lengua que miente para que la iglesia no ore. Espíritu Santo, Espíritu Santo, te creemos a ti, no le creemos al diablo mentiroso, no le creemos al padre de la mentira, te creemos a ti y le creemos a tu palabra, le creemos a tu palabra. Y si tu palabra lo dice, tú eres el que te haces cargo, Señor. Si tu palabra lo dice, tú te haces cargo. Por eso declaramos lo que dice tu palabra: ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, y condenarás toda lengua que se levante en juicio. Condenamos toda lengua que maldice a la iglesia de Cristo en el nombre de Jesús. Todo principado, toda potestad, todo gobernador de tinieblas, todo diablo que maldice la iglesia de Jesucristo, la salud de la iglesia, las finanzas de la iglesia, que maldice los matrimonios de la iglesia, las familias de la iglesia, hoy declaramos que son deshechas las obras del diablo. Se deshacen las obras de Satanás, se rompen las cadenas y se abren las puertas para que se escuche la oración y la adoración de la iglesia. Hay un ámbito de liberación aquí, hermanos. Déjese guiar por el Espíritu Santo.